Hola, contestamos proyectos escolares de sexto grado. Iniciamos un nuevo proyecto que se llama Si se oxida o se quema, entonces hay oxígeno. Si se oxida o se quema, entonces hay oxígeno. En este proyecto por indagación, experimentarás sobre dos tipos de reacciones químicas donde interviene el oxígeno: la oxidación y la combustión. Aplicarás ese conocimiento en la redacción de un cuento o fábula donde relatarás brevemente en qué situaciones de tu vida diaria has experimentado o podrías experimentar la oxidación y la combustión de manera positiva o negativa. Saberes de nuestra comunidad. Saberes de nuestra comunidad 1. De manera colectiva y siendo respetuosos, con ayuda de su maestra o maestro lean el siguiente texto. Vamos a iniciar entonces leyendo el texto. El tío Felipe y la tía Chave viven en un municipio de Tabasco, llamado Jalpa de Méndez, y siempre tienen anécdotas para contar. Conoceremos algunas de ellas para reflexionar sobre la oxidación y la combustión. La tía Chave tiene un problema con los clavos que vende en su ferretería. Sus clientes se quejan de que se oxidan muy rápido o se quiebran después de cierto tiempo. El problema se pone peor cuando usan esos clavos en lugares que están sumergidos bajo el agua o donde hay humedad, pues se oxidan y se destruyen más rápido. ¿A qué se debe que ocurra esto? Entonces aquí te están hablando de que estos clavos que venden allá con el tío Felipe y la tía Chávez se oxidan y tienen problemas de que pues no aguantan mucho. Al tío Felipe también le pasan cosas muy raras. Un día iba a cocinar, pero al momento de encender la estufa con un cerillo, este se le soltó de los dedos y cayó en unos documentos importantes de la ferretería de la tía Chave. Los papeles se quemaron, es decir, se combustionaron. Como en ese momento no tenía agua en su casa, tomó su chamarra y empezó a agitarlas sobre las llamas para apagarlas con el aire que estaba generando. Pero el fuego no se dio, al contrario, se hizo más grande y los documentos terminaron en cenizas, completamente calcinados. O sea que el tío Felipe le va a caer una regañiza por haber quemado los documentos. Número 2. 2. En comunidades y de forma solidaria, dialoguen sobre lo que le sucedió a la tía Chave y al tío Felipe. Para ello, contesten las siguientes preguntas. A. ¿Qué objetos han visto en casa o en su escuela que se oxiden? Las protecciones de las ventanas, los portones de fierro, el chasis de los carros, herramientas de construcción como palas, picos, entre otras cosas. Estos son algunos elementos que yo he visto que se oxidan. B. ¿Cómo evitan que eso suceda? Quitándolos de ambientes húmedos o que estén expuestos al agua. Es decir, si no quieres que se oxiden, tienes que quitarlos de donde les esté cayendo agua o de la intemperie. C. ¿En qué momento han visto que al soplar aire sobre el fuego este se haga más grande en lugar de extinguirse? En los incendios forestales, cuando el viento arrecia, es como si le pusieran combustible al incendio y se hace más intenso y fuerte. ¿Has escuchado en las noticias que de repente dicen ya está controlado el incendio del bosque, pero está comenzando a prenderse nuevamente por los grandes vientos que están ocurriendo en ese momento? Eso es lo que sucede cuando intentan apagar un incendio y llega el aire, el viento y lo vuelve a encender. Escribe tu respuesta de acuerdo a lo que tú consideres. 3. En asamblea, y siendo respetuosos con los demás estudiantes, comenten y reflexionen junto con su maestra o maestro las respuestas a las preguntas planteadas. 4. Durante el desarrollo de este proyecto por indagación, responderán en comunidad las siguientes preguntas. A. ¿Se pueden oxidar materiales que no sean metálicos? Esta sería mi respuesta. Sí, existen varios materiales aparte de los metales que pueden oxidarse. Ejemplo, la madera se oxida cuando se afecta la celulosa y esto se da cuando se expone en la humedad y a la luz solar. Algunos plásticos como el polietileno, también alimentos como la manzana, entre otros. Inciso B. B. ¿Cómo se puede prevenir la oxidación de los materiales? Para prevenir la oxidación se puede aislar los materiales de aire que contenga alto grado de humedad. Recubrirlos con algunas sustancias como pintura, aceites, entre otros. Utilizar inhibidores de corrosión. Entonces aquí te menciono 3 tipos para prevenir la oxidación, al menos en metales. Vamos a ver el inciso C. ¿Cuál es la pregunta? C. ¿De qué manera se puede prevenir la combustión de los materiales?
Se debe eliminar las fuentes de calor, combustible y oxígeno que puedan generar una chispa, una combustión con otros materiales. Es decir, se debe de mantener alejado estos materiales de los demás. Dicho de otra manera, es si en nuestra casa tenemos materiales que son altamente combustibles, se deben de mantener en lugares muy seguros, alejados de las manos de los niños para evitar cualquier chispa que pueda ocasionar un incendio. Indagamos. Las actividades que aquí se plantean son seguras, pero es importante que las hagan bajo la supervisión de su maestra o maestro, o de una persona adulta en un área amplia y ventilada. Cuando se trabaje con fuego, se recomienda que sea una persona adulta quien realice el experimento a modo de demostración. 1. Ya que han reflexionado en colectivo acerca de los problemas de la tía Chave y el tío Felipe, es momento de hacer 3 experimentos en donde observarán el proceso de oxidación y de combustión. Así es que ahorita pasaremos a la fase de hacer experimentos, pero previamente en su salón o en sus casas debieron haber estado platicando sobre lo que le pasó a la tía Chave y a el tío para poder comprender mejor los experimentos. Número 2. 2. Recuerden estipular las reglas de convivencia y la manera como recolectarán los materiales de trabajo. A. Escriban en su cuaderno los acuerdos a los que lleguen. ¿Se pueden oxidar materiales que no sean metálicos? 1. En asamblea, pónganse de acuerdo para llevar los materiales y repartirlos en comunidades. Una fruta alcanza para el experimento de varias comunidades. Materiales. Un aguacate. Un plátano. Una manzana. Un cuchillo. 2 pinceles. 6 platos. 250 mililitros de almíbar para toda la comunidad. El jugo de un limón. Jabón para manos. Agua. Entonces, dentro de los acuerdos que ustedes vayan a estipular de cómo van a trabajar en este proyecto, uno puede ser, como te menciona en el libro, determinar quiénes van a traer los materiales. No se requiere grandes cantidades de aguacate o de plátano o de manzana. A pesar de que van a trabajar en equipo, pueden traer 1 o 2 manzanas para poder hacer el proyecto, tal vez 3. De acuerdo a como ustedes se pongan de acuerdo, es como van a establecer quién o quiénes traerán los materiales. Procedimiento. 1. En comunidades, coloquen los 6 platos en una superficie plana. 2. Lávense las manos correctamente. Bajo la supervisión de su maestra o maestro, y con mucho cuidado, corten con el cuchillo 2 pedazos pequeños de aguacate, manzana y plátano y colóquenlos en cada plato. Van a colocar van a cortar 2 pedazos de manzana y colocarlo uno en cada plato, al igual como los aguacates y al igual que los plátanos. Después de eso van a 3. Limpien el pincel y unten el almíbar o jugo de limón en un pedazo de aguacate. Hagan lo mismo con un pedazo de plátano y uno de manzana. Van a traer el jugo de almíbar, ya sea del que ustedes prefieran, y van a untarlo en un pedazo de manzana por todos lados, y al igual que en el aguacate y en los pedacitos de plátano, para que estén recubiertos con el jugo de almíbar. Después, 4. Dejen sin untar los otros pedazos de aguacate, plátano y manzana. entonces, 3 platos, como aquí vemos en la imagen, no van a ser untados con el jugo de almíbar, solo estos 3, y los van a identificar como te dice en el punto número 5. 5. Identifiquen bien los trozos de fruta untados y los no untados. Es decir, Déjenlos reposar 1 hora a la intemperie. si pueden ustedes, 6. Lávense las manos después de manipular las frutas. si ustedes pueden colocarle una etiqueta para identificar bien los platos y no se vayan a confundir, y luego los van a dejar durante 1 hora para que ustedes observen qué sucede con los alimentos. Posteriormente, en el punto 6 te dice que te laves las manos. Recuerda que el jugo de almíbar es bien pegostioso, pues para evitar que dañes tus cuadernos.
2. 2. Al transcurrir el tiempo, observen los platos y dibujen en su cuaderno lo que ocurrió con los pedazos de fruta. 3. Identifiquen las diferencias entre las frutas untadas y las no untadas. 4. Utilicen la siguiente tabla para describir el aspecto de las frutas. Okis, te mostramos cómo puedes llenar las tablas. Entonces, de acuerdo a lo que vamos a identificar que te está diciendo en el punto número 3 y 4, vamos a hacerlo en las tablas. Recuerda, visita... Apúntele bien. su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Tenemos entonces la tabla que tú vas a formar en tu cuaderno o hacerla en el libro, dependiendo de cómo tú consideres si te va a alcanzar el espacio. Este está conformado por un título que se llama Pedazos de fruta sin untar lo que es el almíbar. Vas a ver cómo acabó el aguacate después de 1 hora, qué aspecto tiene el plátano, al igual que la manzana. Esta sería mi descripción. El aguacate presenta un color negruzco y en otras partes café. La textura cambia haciéndose más dura y difícil de romper. Yo observé que el aguacate se puso así entre negro y café, en lo que es la parte verdecita que anteriormente estaba. También la textura cambió y se hizo como dura en la parte verde, que ya no es verde, sino ahora es negra. Y este sería el dibujo, en más o menos cómo quedó el aguacate. Pasamos al plátano. Las rebanadas de plátano se pusieron con un tono café combinado con negro. La textura cambió y se hizo muy blando y aguado. También al plátano que no tenía almíbar le pasó eso, se puso negro, se puso aguado y bien feo. Así más o menos quedó, de hecho quedó más negro. Recuerda que tú vas a hacer tus dibujos, pero aquí te doy una idea de cómo lo puedes hacer. Y la manzana presenta un cambio de color pasando de un tono blanco a un tono marrón oscuro. La parte que se oscurece de la manzana se vuelve más suave y su textura cambia. Y así se veía más o menos, de hecho se veía más negra, pero aquí te dejo la idea para que la tomes en cuenta. En la siguiente tabla tiene como título Pedazos de fruta untados con almíbar o jugo de limón. O sea que aquí te dan otra opción por si no lo has hecho. Puedes untarle almíbar o bien puedes untarle jugo de limón. El aguacate. Su textura firme y color verde claro continuo sin afectarse, o sea, no se oxidó. O sea que al untarle el almíbar o el jugo de limón, el aguacate seguía viéndose muy bien, muy apetitoso. El plátano. Su textura firme y color blanco continuo sin afectarse, o sea, no se oxidó. También el plátano se veía muy bien, casi idéntico, igual de cómo estaba con pues haberle untado el almíbar o el limón. La manzana. Su textura firme y color blanco continuo sin afectarse, o sea, no se oxidó. También la manzana no se vio afectada al haberle puesto el almíbar o el jugo de limón y el aspecto era prácticamente el mismo. Continuamos con cómo se puede prevenir la oxidación de los materiales. ¿Cómo se puede prevenir la oxidación de los materiales? 1. En comunidades, y de forma solidaria, consigan los materiales y sigan los pasos que se indican. Materiales, por comunidad. 6 clavos de hierro sin recubrimiento que puedan sumergirse totalmente en los frascos. 3 frascos transparentes con tapa. 1 L de agua potable. 50 gramos de sal. Medio L de vinagre blanco o de manzana. Un barniz de uñas, de preferencia transparente y con aplicador de brocha. Servilletas o toallas de papel. Etiquetas, plumón. Recuerda que estos materiales van a ser por equipo, para que ustedes se distribuyan quién va a traer cada cosa. Procedimiento. Procedimiento 1. Recubran con una capa de barniz de uñas 3 clavos de hierro. Déjenlo secar. 2. Peguen una etiqueta en cada frasco y numérenlos. Llenen los frascos de la siguiente manera. Entonces van a primero
con el barniz de uña de cualquier color que ustedes quieran, van a pintar 3 clavos y los van a cubrir bastante bien para que estén protegidos con el barniz. Después van a traer un frasco y lo van a llenar 3/4 partes de agua. El primero va a traer agua y 3/4 va a ser agua. Luego el otro frasco va a estar lleno con sal y agua para que hagan bien la mezcla. Frasco de 3/4 de agua con un puñado de sal, o sea, un puño de su mano, lo van a aventar ahí para que esté el agua bien salada. Y el tercer frasco va a tener 3/4 partes de vinagre, solo vinagre, no le vayan a poner agua, van a poner aquí el vinagre, 3/4 partes de la botella va a traer vinagre. Número 3. 3. Ya que el recubrimiento de barniz de los clavos se haya secado, coloquen en cada frasco un clavo barnizado y otro sin el recubrimiento. Verifiquen que queden sumergidos por completo en cada uno de los líquidos. 4. Cierren los frascos y reporten en su cuaderno los cambios día con día. Entonces, después de que ya tienen los frascos, van a poner un clavo barnizado y uno sin barnizar en cada uno de los frascos. Recuerda que los clavos tienen que quedar totalmente sumergidos por el agua, en la otra con agua con sal y el otro con vinagre. Después van a fijarse qué es lo que sucede alrededor de los días. Estos cambios se describirán en la tabla que más adelante se presenta en tu libro. Así es que pon mucha atención en todos esos cambios día tras día. 2. En asamblea, acuerden el número de días que tendrán en observación los frascos con los clavos sumergidos. Por darte un ejemplo, en mi comunidad Se determinó que la observación estaría alrededor de 10 a 12 días para ver los efectos en los clavos barnizados y no barnizados. recuerda que esta cantidad de días dependerá de cómo ustedes acuerden en el salón cuántos días verán y estarán observando los clavos. Número 3. 3. En comunidades, acuerden los días que cada integrante registrará los cambios que ocurran en los clavos de hierro. Se acordó que se observarían 2 veces al día los clavos para detectar posibles cambios, y si se veían cambios sustanciales se describirían con precisión en el cuaderno. Entonces ustedes van a determinar si lo van a ver una sola vez al día, 2 veces, 3 veces, dependiendo de lo que ustedes acuerden. 4. 4. De manera individual, sin olvidar el trabajo realizado en comunidad, elabora esquemas en tu cuaderno y complétalos con lo que hayas observado cada día. A. Lleva tu registro diario en una tabla como la siguiente. Aquí con respecto a los esquemas, sí, dependerá de qué acuerden ustedes, qué esquemas harán, si solamente van a hacer las tablas o si van a hacer algún otro tipo de esquema, como puede ser un diagrama de flujo o tal vez van a utilizar diagrama de lluvia de ideas, etcétera. Aquí vamos a ir llenando entonces las tablas. Aquí tiene como título cambios en un día, pero yo en esta tabla voy a darte un ejemplo para que puedas usarla como un solo registro. Por eso le añadí al título cambios desde el primer día hasta los 12 días que fueron los que se acordaron en mi salón para hacer este experimento. Después tenemos clavos de hierro sin recubrimiento. Esta tabla es para esos clavos que no se les puso barniz y van a ustedes ir describiendo lo que observen con estos clavos cuando están en el agua, cuando están con el agua con sal y con el vinagre. Aquí te dejo un ejemplo de lo que puedes ir describiendo a lo largo de los días que estén observando. El clavo que no fue protegido con barniz a los 4 días comenzó a notar síntomas de oxidación al verse café en algunas áreas del clavo. Así es que con el agua observamos que a los 4 días ya se empezaban a ver áreas cafecitas de oxidación. Pasemos al agua con sal. El clavo que no estaba barnizado comenzó a verse la oxidación a los 2 días. Es decir que el sal observamos que era más corrosivo y a los 2 días se veía ya bastante oxidadito. Ahora pasemos con el vinagre. El clavo que no estaba protegido con el barniz comenzó a oxidarse a las 8 horas aproximadamente de que fue expuesto al vinagre. Entonces a las 8 horas se empezó a oxidar
Es decir, que el vinagre era bastante corrosivo. Ahora vamos a llenar la tabla, pero con estos clavos que sí fueron barnizados desde el primer día a los 12 días. Aquí te dejo la primera muestra de cómo lo puedes ir llenando. Recuerda que tus comentarios van a ser más porque vas a estar observando cada 2 días, cada diario, y van a ir haciendo sus anotaciones. Pero aquí te dejo un ejemplo. El clavo que fue sumergido con el barniz en el agua. El clavo que estaba barnizado dentro del agua no le pasó absolutamente nada, siguió igual con la misma tonalidad y no se oxidó. It's funny 'cause it's true. El agua con sal. El clavo que estaba barnizado los primeros 5 días no sucedió nada, pero después comenzó a caerse el barniz en algunas partes del clavo y comenzó a oxidarse esas áreas. O sea que al principio no sucedió nada, pero después el barniz comenzó a caerse y en esas áreas donde no tenía barniz se empezó a oxidar. Recuerda también que estas respuestas pueden variar dependiendo de la calidad del barniz. En el vinagre, el clavo que estaba barnizado comenzó a oxidarse como al segundo día de que estaba expuesto en el vinagre. Es decir que el vinagre sigue siendo bastante corrosivo y en mi caso al segundo día el barniz ya comenzó a fallar y se empezó a oxidar. Oh my God! 5. Asignen a un integrante de su comunidad para que conserve los frascos con los clavos en un lugar seguro. Los llevará a la clase en cuanto su maestra o maestro lo indique. ¿De qué manera se puede evitar la combustión de los materiales? ¿De qué manera se puede prevenir la combustión de los materiales? 1. En comunidades, organícense para conseguir los siguientes materiales y llevar a cabo el experimento. Materiales. 10 bolas de papel de reuso, ya sea bond o periódico. Un pedazo de cartón que pueda servir como abanico. 2 ollas con tapa. Cerillos o encendedor. Reloj o cronómetro. Entonces, estos son los materiales que requieran. Aquí van a tener que ponerse de acuerdo con la maestra, porque en esta actividad solamente, si llegan a trabajar en equipo, cuando hagan esta cosa de quemar las bolas de papel, será la maestra o algún adulto mayor quien realice esta actividad para que no se vayan a quemar. Así es que pon mucha atención cuando lo estén haciendo. Procedimiento. Procedimiento. 1. Coloquen 5 bolas de papel dentro de una de las ollas y pídanle a su maestra o maestro que les prenda fuego con los cerrillos o el encendedor. Cuiden de hacer este paso con mucho cuidado para evitar quemaduras. Entonces, van a pedirle a un adulto que encienda y van a observar. Número 2. 2. Estando encendidas, comiencen a abanicar el fuego con el pedazo de cartón hasta que las bolas de papel terminen de quemarse. Así que cuando empiece el fuego van a empezar a echarle bastante aire ahí abanicándolo para que ustedes observen qué es lo que sucede. Número 3. Observen con cuidado todos los acontecimientos porque van a describirlos más adelante. 3. Acomoden las 5 bolas de papel restantes en la otra olla y soliciten a su maestra o maestro que les prenda fuego. Después de que hayan observado qué es lo que pasa aquí, van a traer la otra cacerola, van a colocar las bolas y también lo van a encender, pero en el punto número 4 te dice que 4. Una vez encendidas, pidan a su maestra o maestro que de inmediato tape la olla. Oh my Destápenla a los 10 God! minutos. en cuanto esté el fuego, pues van a colocar la tapa y se van a esperar 10 minutos y durante ese lapso observen qué es lo que sucede en ambas ollas, qué humo sale, qué cantidad de humo, todo lo que ustedes observen. Después en el punto 5 te dice que 5. En su cuaderno, dibujen lo sucedido con el primer grupo de bolas de papel y también lo que pasó con el segundo grupo. Si es necesario, escriban comentarios en los dibujos. entonces van a escribir lo que observaron y muy posiblemente la maestra también te diga que lo dibujes. Así es que así quedó la primera olla, todo se quemó. En la primera cacerola donde no se colocó la tapa, el fuego consumió absolutamente todo dejando solo cenizas y unos pedacitos de papel que no se quemaron pero un 98% se quemó. Así es que aquí te dejo el dibujo,
la explicación por si la necesitas. Ahora vamos a ver qué sucedió en la segunda cacerola. Resulta que En la segunda cacerola donde se colocó la tapadera cuando estaba el fuego, las bolas de papel permanecieron casi intactas, solo se quemaron las puntas o una pequeña parte de la bola de papel. O sea que se extinguió el fuego al taparse con la tapadera. Número 2. 2. De manera individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad, investiga más sobre los conceptos que trabajaste a lo largo de Indagamos. Consulta nuestros saberes, libro para alumnos, maestros y familia, la biblioteca de aula, o bien, con la ayuda de un adulto acude a la biblioteca pública o en internet busca información sobre estos temas en páginas confiables y con ayuda de un adulto. A. Escribe en tu cuaderno la información que encuentres y compártela con tu comunidad. Así es que aquí en el punto número 2, si te lo dejas de tarea, tendrías que investigar a otros conceptos, ya sea en tu libro, en la biblioteca o en el internet. Te voy a mencionar algunos ejemplos. Te voy a investigar sobre el proceso de oxidación y de combustión. Aquí te dejo la información que encontré en el internet. Proceso de oxidación. La oxidación es un proceso químico en el que un material, generalmente un metal, pierde electrones y se combina con el oxígeno. Esto crea una nueva sustancia, como el óxido, que suele ser más débil y menos estable que el material original. Así es que el proceso de oxidación consiste en que ese metal, por dar un ejemplo, pierde electrones y se crea un nuevo material que sería lo que es la oxidación, el óxido. Vamos a ver lo de combustión. Lo que yo encontré fue... La combustión es una reacción química rápida que ocurre cuando un material combustible se combina con oxígeno, liberando energía en forma de calor y luz. En pocas palabras, es el proceso de quemar algo. Entonces aquí te dejo esto que investigué por si te sirve. Recuerda. Apúntele bien. Su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Comprendemos. Comprendemos 1. En comunidades y con la guía de su maestra o maestro, realicen lo siguiente. A. Comparen sus dibujos de las frutas untadas con almíbar o limón con los dibujos de las frutas que no fueron untadas y contesten lo siguiente. ¿Cómo diferenciaron las frutas oxidadas de las que no lo estaban? Nuevamente se van a traer los apuntes que hicieron sobre el experimento de las frutas con almíbar y sin almíbar y van a contestar las preguntas. Van a hacer una comparación. ¿Cómo diferenciaron las frutas oxidadas de las que no lo estaban? Las frutas oxidadas se veían negras, la textura de la fruta se veía aguada y de mal aspecto. Las que fueron untadas con almíbar seguían manteniendo su color y textura original. Entonces las diferenciamos porque las que no fueron untadas con el almíbar prácticamente se volvieron una cochinada, se volvieron negras con feo aspecto. Siguiente. ¿Qué efecto tiene el jugo de limón o el almíbar en las frutas en el proceso de oxidación? El efecto que tiene es que retarda el proceso de oxidación que afecta a la fruta al estar expuesta al ambiente, genera una capa de protección. ¿Qué otros métodos conocen para evitar la oxidación de las frutas? Sal. Una pizca de sal en el agua donde sumerjas la fruta puede ayudar a prevenir el oscurecimiento. Vinagre. Similar al limón, el vinagre, por su acidez, ayuda a conservar el color de la fruta. Agua fría. Sumergir la fruta en agua fría ralentiza las reacciones químicas que causan la oxidación. Entonces te menciono 3 métodos que se pueden utilizar para evitar que la oxidación en las frutas se dé. Seguimos entonces con esta lectura. Cada elemento de la naturaleza y los objetos elaborados por los seres humanos están formados por átomos que tras unirse forman moléculas. Para que estos se unan, deben interactuar entre ellos, formar diferentes tipos de enlaces o uniones químicas. Y es precisamente en estos enlaces donde se encuentra la clave de las reacciones químicas. Los enlaces químicos entre átomos pueden romperse y formar otros nuevos. En este proceso intervienen 2 tipos de sustancias, las que se tienen inicialmente, conocidas como reactivos, y las que se obtienen después de la reacción química, llamadas productos. 2.
2. Reunidos en comunidades, saquen con cuidado los clavos de los frascos y séquenlos bien con servilletas o toallas de papel. Después, realicen lo siguiente. A. Comparen cada pareja de clavos y establezcan qué tanto se oxidaron. Identifiquen cada uno y colóquenlos en una mesa en orden ascendente, de los menos oxidados a los más oxidados. Antes de hacer la comparación de los clavos, vamos a leer lo que dice en tu texto en esta parte de color verde. Te dice que antiguamente se pensaba que la oxidación era una reacción que necesariamente requería de oxígeno, y ahí su nombre, pero después se descubrió que más bien dependía de la transferencia de electrones de los átomos. Entonces, vamos a comparar, vamos a ver qué es lo que nos dice el inciso B para poder comparar los clavos y al mismo tiempo hacer la actividad del inciso C. B. Reflexionen sobre lo que pasó con los clavos que no sufrieron oxidación, en comparación con los que sí la manifestaron. C. Escriban en su cuaderno las conclusiones respecto de los métodos para evitar la oxidación de algunos clavos. Entonces aquí te voy a mostrar lo que pasó entre los clavos y las conclusiones o lo que yo observé y llegué a esa conclusión de manera individual entre cada grupo de los clavos que fueron expuestos. Tenemos que los de vinagre, tenemos que así quedó el clavo expuesto al vinagre sin esmalte y los que quedaron expuestos con esmalte. El elemento más corrosivo fue el vinagre. Afectó considerablemente oxidando muy profundamente el clavo sin protección. El clavo con barniz se oxidó debido a que la protección cedió ante lo corrosivo del vinagre. O sea que sí se llegó a oxidar, pero en menor medida el clavo que tenía el esmalte sí lo protegió, pero el vinagre es sumamente corrosivo. Después tenemos los dos clavos que fueron expuestos al agua con sal, y así quedó el de que tenía esmalte y el que no tenía. Esta fue mi conclusión. La sal también es un elemento corrosivo. Oxidó bastante el clavo sin protección y el clavo con barniz también se vio afectado en menor medida por el óxido. O sea que la sal también es corrosiva y oxidó bastante feo el clavo que no tenía protección. Y los clavos que fueron sumergidos con pura agua, sí se oxidó el clavo, pero no tan feo como con el vinagre y con la sal. Y al clavo que tenía el barniz, no le pasó absolutamente nada. Esta sería mi conclusión. El agua es la menos corrosiva. Oxidó el clavo sin protección, pero no como el vinagre o la sal. El agua no afectó al clavo que estaba barnizado. Listo. D. En asamblea, dialoguen sobre herramientas o materiales que conocen y no se oxidan. Pueden profundizar con una búsqueda en Internet, en compañía de una persona adulta, o en la biblioteca de aula, la biblioteca escolar, la biblioteca pública o en nuestros saberes, libro para alumnos, maestros y familia. Entonces aquí te voy a dar una posible respuesta en donde se pueden proteger los clavos, en este caso, o los metales, o se pueden fabricar de este material. Por ejemplo, Se pueden utilizar estos materiales para retardar la oxidación de los clavos o algunos metales. Zinc, acero inoxidable y pinturas /diagonal barnices son opciones comunes para proteger los clavos de la oxidación. o sea que se pueden proteger con el zinc o hacer los clavos de acero inoxidable o utilizar pinturas especializadas o barnices para ralentizar la oxidación. Las reacciones químicas en las cuales un átomo pierde electrones son conocidas como reacciones de oxidación. En algunas de esas reacciones, los metales se combinan con oxígeno para dar lugar a los óxidos. Es importante mencionar que los metales no son las únicas sustancias que se oxidan, las moléculas de los alimentos también lo hacen. Durante las reacciones químicas de oxidación hay dos elementos que participan, el agente oxidante, que es el elemento que oxida a otro al cederle electrones, oxígeno, por ejemplo, y el agente reductor, que es el elemento que se oxida, ganando electrones, un metal, por ejemplo. No es posible la oxidación sin la reducción, son procesos complementarios. 3. En comunidades, dialoguen acerca de lo que sucedió en el experimento con las bolas de papel.
A. Utilicen la siguiente imagen para comparar lo que ocurrió en ambos experimentos, lo que cambió y cómo cambió. Entonces, estando en su salón o bien con sus hay familia que les hayan dejado de tarea esta parte, van a utilizar estas imágenes para dialogar acerca de lo que sucedió. De acuerdo al experimento, al encender las bolas de papel y a darle, abanicarlos con el cartón, observamos que el fuego se avivaba y comenzaba a hacerse más grande y a consumir y a quemar todo el papel. Pero cuando se puso el fuego y se tapó, en vez de avivarse, lo que pasó es que se disminuyó y luego se apagó totalmente el fuego. Vamos a ver lo que hay que hacer en el inciso B. B. Mencionen cuál fue el cambio fundamental en ambas condiciones para que en una se convirtiera el papel en cenizas y en la otra no. Entonces, después de lo dialogado, ustedes van a ver cuál fue el cambio fundamental para que una se consumiera totalmente y otra no se quemara en su totalidad. Esta sería lo que yo observé. El cambio fundamental es que a una olla se le colocó la tapa y esto generó que el fuego se extinguiera por falta de oxígeno, es decir, al no haber este elemento que se requiere para que siga existiendo el fuego. El fuego solo se apagó. Al no tener oxígeno, el fuego se extinguió. Aquí en el otro caso, al haber oxígeno suficiente, inclusive hasta ponerle más oxígeno, se avivó. Entonces el cambio fundamental es que se colocó la tapa, se extinguió el oxígeno y el fuego se terminó. En una reacción de combustión es necesario que exista una fuente de calor, energía de activación, un material combustible, que se quema, y un comburente, que permite la combustión, en este caso el oxígeno del aire. En toda combustión hay desprendimiento de energía en forma de luz y calor. La combustión inicia cuando el combustible entra en contacto con alguna fuente de calor, llama o chispa, energía de activación. Es decir, el combustible y el comburente no producen fuego por sí solos, es necesario un primer aporte de energía para iniciar la combustión. Entonces prácticamente te está diciendo que cuando algo se comienza a quemar, no es porque de la nada se prendiera, sino que tuvo que haber una chispa o algo que hiciera que ese material entrara en combustión. Número 4. 4. En asamblea, dialoguen sobre sus observaciones y escriban sus conclusiones generales en el cuaderno. Entonces aquí te dejo mis conclusiones. Para que haya fuego necesitamos un material que pueda quemarse, oxígeno para alimentar la llama y una fuente de calor para iniciar la reacción. Entonces se requieren 3 elementos para que haya una combustión o haya fuego. El primero sería un material que pueda ser quemado. Se requiere de oxígeno y una chispa que genere esa combustión en el material para que comience el fuego y se dé la combustión y se comience a quemar el material. Los fenómenos químicos de combustión y oxidación están presentes en la vida cotidiana. Tan presentes como el oxígeno que se respira a diario. Cuando observen un cuerpo que se queme o arda, es porque está en combustión. Cuando algo envejece o se deteriora es porque se está oxidando. Entonces, cuando ustedes observen, como te dice tu libro, que un cuerpo se está quemando, como en el caso de las brasas, se dice que hay combustión. Está ahí el fuego, hay combustión. Pero cuando ustedes observen que algo se envejece o se deteriora, como en el caso de las frutas o de los clavos, es porque hay una oxidación y pues ya no están como al principio que eran nuevecitos, sino que ahora el óxido se dio este proceso químico en donde se da la oxidación y es porque se están envejeciendo, se están deteriorando. Socializamos y aplicamos. 1. De manera individual. Pero sin olvidar que eres parte de una comunidad, escribe en tu cuaderno un cuento o una fábula donde apliques los conocimientos aprendidos sobre la combustión y la oxidación.
Después ilústralo. Tenemos que la fábula tiene la siguiente estructura o elementos. Tiene lo que es un principio en donde se presenta una situación inicial, es el inicio de la fábula, donde se presentan los personajes, el lugar donde se está dando la historia. Después tenemos lo que es el nudo o el problema, el conflicto. Le sigue el desenlace y muy importante que las fábulas tengan una moraleja o una enseñanza. Dentro de los personajes de una fábula, estos suelen ser animales que están hablando o personas o cosas que tienen características humanas, como en el caso de este león, que tiene sonrisa así bien humana, o el ratón, o sea que están humanizados. De sus características de la fábula es que es fácil de leer y entender, maneja diálogos en algunos y escenarios naturales y también tiene pocos personajes. Aquí te dejo mi ejemplo de mi fábula. El leñador y la leña. Había una vez un leñador llamado Tomás, fuerte y trabajador. Cada día, adentraba en el bosque para cortar leña y llevarla a su casa para calentarse durante el frío invierno. Un día, mientras trabajaba, Tomás observó cómo su hacha, con el tiempo, se iba oxidando y perdiendo su filo. Preocupado, le preguntó al viejo roble del bosque: ¿Por qué mi hacha se vuelve de color marrón y pierde su fuerza? El roble, con su voz sabia, respondió: Tomás, tu hacha se oxida porque el aire la está quemando poco a poco. Es como una pequeña combustión, pero lenta. El hierro de tu hacha se combina con el oxígeno del aire y se transforma en otra sustancia, el óxido. Tomás, intrigado, preguntó: ¿Y por qué cuando enciendo una fogata la madera arde rápidamente y produce mucho calor? Eso, amigo mío, es una combustión rápida. La madera, al entrar en contacto con el fuego, se combina con el oxígeno del aire de manera violenta, liberando así mucha energía en forma de calor y luz. A partir de ese día, Tomás comprendió la importancia del oxígeno en los procesos de combustión y oxidación. Aprendió a cuidar mejor sus herramientas y a valorar el fuego que lo mantenía caliente en las noches frías. Entonces así terminó mi fábula y ahora te voy a mencionar cuál es la moraleja. Moraleja. Al igual que el hierro de la hacha y la madera de la fogata, todas las cosas se transforman con el tiempo. La combustión y la oxidación son procesos naturales que nos ayudan a entender cómo funciona el mundo que nos rodea. Esa sería la moraleja, que no porque tengamos una herramienta nos va a durar toda la vida, todo tiene un proceso de desgaste. En este caso, el simple hecho de estar en el ambiente se da la oxidación y esto provoca el envejecimiento, y tenemos que la combustión también es un proceso en el cual se genera por medio de una chispa y oxígeno. Pídele a personas de tu comunidad y a tu familia que lo lean y vean los dibujos. Pregúntale si las situaciones son claras o si hay algo que sea necesario cambiar. B. Haz los ajustes que consideres necesarios. Escribe la versión final en una hoja e ilústrala. Aquí, después de que hayas hecho los cambios necesarios, no se te vaya a olvidar ponerle un dibujo a tu fábula, porque aquí, al menos aquí en el libro te está diciendo que le anexes un dibujo. Número 2. 2. Al concluir el cuento o la fábula, intercámbialo con personas de tu comunidad y, en asamblea, dialoguen sobre su contenido. 3. En comunidad, vayan con las personas directivas de su escuela y soliciten que les permitan hacer una jornada de lectura para que sus compañeras y compañeros más pequeños puedan oírlos. Recuerda, visita Apúntele bien. su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Reflexionamos el camino andado. A lo largo de este proyecto por indagación exploraron y experimentaron cómo se oxidan los materiales y aprendieron que no solo sucede con los objetos metálicos. 1. De manera individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad, realiza lo siguiente.
A. Reflexiona sobre qué otros tipos de cosas se oxidan, además de los metales y las frutas. La madera, el papel, la ropa, la papa cruda. Aquí te menciono que tanto la madera, el papel, la ropa, la papa cruda, todos estos se oxidan. B. B. Describe en tu cuaderno cómo imaginas que se lleva a cabo su proceso de oxidación. La madera expuesta a la humedad y al aire se descompone y se vuelve más oscura. El papel amarillea y se vuelve frágil con el paso del tiempo debido a la oxidación de sus componentes. La papa se oscurece en el momento en que la cortamos y está expuesta al ambiente, comienza a oxidarse. También exploraron y experimentaron con respecto de cómo se queman las cosas. Observaron que la mayoría de las veces, la combustión inicia con una llama o chispa que proporciona energía de activación, la cual se puede provocar por fricción. 2. En colectivo, mencionen algún otro método, además de la fricción, que sirva como fuente de calor o chispa a manera de energía de activación. Tenemos que la fricción puede ser cuando enciendes un cerillo, haces ahí fricción. O cuando enciendes el encendedor, ahí se genera una fricción con la piedra, dos piedras actúan y genera una chispa, lo que hace que se salga el fuego porque hace contacto con el gas que tiene el encendedor. Este sería generar una chispa por fricción, pero también puedes generar Lente o lupa. Concentrando los rayos del sol en un punto, puedes generar suficiente calor para encender yesca o papel. es decir, puedes Batería y lana de acero. Creando un cortocircuito con una batería y lana de acero, se genera calor y chispas. tenemos que usando la lupa puedes generar una chispa o también con una batería haciendo una especie de cortocircuito generas la chispa que puede provocar lo que es que se inicie surja lo que es el fuego. 3. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para indagar sobre la combustión y la oxidación. Se acordó a realizar una investigación por equipo sobre las características de los metales. ¿Qué es la oxidación? ¿Cómo se puede generar el fuego? Entre otros conceptos que varón para realizar este proyecto. Se acordó realizar diversos experimentos por equipos, para poder comprobar que algunos alimentos pueden oxidarse al igual que algunos metales. Se acordó exponer ante la comunidad escolar sobre los resultados de los experimentos y las investigaciones. Se acordó realizar una fábula de manera individual y el tema fue la oxidación y la combustión. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, pero también puedes compartir el canal de MEX Primaria a otros compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto para que puedan realizar sus actividades más fácilmente. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas, que me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.